Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963 en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también vamos a estar aquí. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Hoy nos acompaña el amigo Pablo Fábrega, que ha accedido gentilmente a formar parte de esta mesa. Por favor. Fue presionado también. Fue presionado, es cierto, no eligió por algunos de nuestros alquilones. Hablaremos esta noche de la marquesa de Brinvilliers, la dama de los venenos, una simpática envenenadora, siguiendo nuestra serie de envenenadores que empezó el otro día con Lucrecia Borgia y siguió, creo que hoy, con esta mujer. A mediados del siglo XVII se produjeron en Francia una serie de misteriosos crímenes. Era en el ambiente refinado de la nobleza de Francia y allí empezaron a surgir sospechas escandalosas. La marquesa de Brinvilliers era la principal actriz en aquella larga cadena de crímenes y ha sido quizá la figura más célebre de los anales judiciales franceses. Muchos escritores e historiadores, Alejandro Dumas, Michelet, incluso Teodoro Hoffmann, el de los cuentos fantásticos, se han ocupado de la marquesa y nosotros nos vamos a ocupar hoy. Se llamaba en realidad María Magdalena d'Auvray y más tarde fue marquesa de Brinvilliers. Nació en 1630 y bueno, era hermosísima, pequeña de estatura, ya voy, de piel muy fina, blanca, delicada, ojos negros, cabello oscuro. Dice la crónica, no sin cierto tono indecoroso. Leo: como todas las cortesanas, no disimulaba un agraciado busto coloreado al carmín y expuesto en su mitad. Mire, qué forma. Mirá la marquesa. Cuando estaba nerviosa, tenía un tic que hacía que su boca pareciera hablar sin emitir sonido alguno. Y parece que fue una muchacha muy precoz en todas las acciones de su vida, así es que perdió la doncellez, la virginidad, ¿no?, a los 10 años con el hermano. En 1651 María debió casarse con un ñato, un maestre de campo del regimiento de Normandía, Antonio Gobelin de Brinvilliers. El muchacho descendía directamente de Gobelin, el creador de la célebre manufactura de tapices llamada los gobelinos. Uh-huh. La regla entre los nobles que circulaban en la corte de Luis XIV era la galantería. Entonces, la gente de buen tono se preocupaba más de las mujeres ajenas que de la propia. Y era casi una descortesía imperdonable dedicarse solamente a una mujer. Digo todo esto para indicar que el marido de la Brinvilliers, el señor Brinvilliers, era un perfecto hombre en aquel mundo, y tanto como su propia mujer, amaba los placeres, el lujo y las fiestas, como casi todos nosotros. En una fiesta de disfraces, el propio Gobelin le presentó a María al señor de Santa Croix. Al finalizar la velada, se habían convertido en amantes, la Brinvilliers y el de Santa Croix. Cuando la marquesa le contó a su marido directamente, le dijo: bueno, el señor de Santa Croix me interesa. Y el marido se limitó a comentarle que a él también le interesaban unas cuantas mujeres de la corte, y así quedó la cosa. Más tarde la Brinvilliers le manifestó a su padre, no ya a su marido, al viejo, sus preferencias por el Santa Croix.
Y el padre, un funcionario de Luis XIV, muy conservador, no toleró la confesión y mandó a encerrar al Sainte-Croix a la Bastilla, a la cárcel. Bueno, fue en ese momento cuando todo empezó a complicarse. El Sainte-Croix ingresó en la peor mazmorra de la Bastilla y fue a parar junto a un químico italiano llamado Egili della Motta. Este hombre era especialista en preparar toda clase de venenos y le decían el virtuoso del arsénico. Y conocía todos los secretos de los fabulosos venenos italianos célebres desde el tiempo de los Borgia. Sainte-Croix permaneció en la prisión poco tiempo, pero empezó a aprender algo ya. Salió, no digo doctorado en venenos, pero más o menos. Lo primero que hizo es enseñarle a su amante, a Madame de Brinvilliers, el manejo de ciertos brebajes. Y cuando el italiano, el de la Motta, salió de la Bastilla, se alojó en casa del Sainte-Croix. Y pronto empezaron a producirse hechos espantosos. La marquesa hacía algunas visitas de caridad a los hospitales y le llevaba confituras dulces y pasteles a los enfermos. Y los desgraciados que lo comían morían al cabo de poco tiempo en medio de horribles dolores. Los brebajes eran ensayos que hacía la marquesa de venenos que quería preparar y los experimentaba en seres humanos, ¿no? Pronto esta muchacha llegó a dominar el arsénico con tanta maestría como el propio Egili della Motta. Y así empezó a poner en práctica un plan para envenenar primero a su padre, al que le había mandado encerrar a su amante. A principios de 1666, el viejo consejero, ¿no?, el papá de Madame, el viejo Dobré, ¿no?, decidió retirarse a sus tierras de Offemont y rogó a su hija que fuese a pasar con él algunas semanas. Apenas llegó la marquesa, el estado del viejo empeoró bruscamente. Lo acometieron una serie de vómitos cada vez más violentos que lo acompañaron hasta el sepulcro. ¿Cómo un vómito puede acompañarte hasta el sepulcro? ¡Qué mala suerte! Es algo que no entiendo mucho. A todo esto, se supo o se conjetura que lo había ido envenenando paulatinamente para simular el curso de una enfermedad natural, progresiva y larga. Una escritora de aquella época, Madame de Sévigné, opinó que los mayores crímenes eran una bagatela comparado con haber pasado 8 meses matando al padre y alternando las dosis de veneno con caricias de hija. Los médicos certificaron muerte natural. A partir de ese momento, la Brinvilliers no puso freno a sus amantes y a sus crímenes. Además de su marido y del Sainte-Croix, del que ya tenía 2 hijos, quiere decir que nos salteamos algunas partes, tuvo otro romance con otro hijo, mejor dicho, con su primo hermano, Briancourt se llamaba, y otro hijo más con el virtuoso del arsénico Egili della Motta. Como muestra de su terrible carácter, en cierta ocasión tuvo noticia de que uno de sus castillos iba a ser subastado para pagar a algunos acreedores. Como no pudo evitar la acción de la justicia, hizo que lo incendiaran cuando lo recorrían los fiscales. Para quedarse con la mayor parte de la herencia, envenenó, luego de varios intentos, a su hermano Antonio. Primero le echó a una copa de vino arsénico, pero Antonio no lo tomó porque pensó que estaba avinagrado. Más tarde, la Brinvilliers llenó con veneno el vaso que levantaba el agua del pozo y lo mandó a su hermano a buscarlo. Antonio bebió y entró en una agonía espantosa y a los 2 días se murió. Más adelante envenenó también a algunas sirvientas ante las cuales había hecho confidencias demasiado comprometedoras. Ay, este hermano mío que envenené, dijo, ponele. Nosotros lo escucharon, bueno.
A otra sirvienta la envenenó por haberse negado a ayudarla a matar al resto de sus hermanos. Bueno, al cabo todos empezaron a sospechar, ¿viste? La gente caía como moscas alrededor de la Brinvilliers. Y el primo, Biancourt, aquel del que tenía un hijo, vivía temblando y continuamente tomaba antídotos después de cada comida, ¿no? Por su parte, el marido, el marqués de Brinvilliers, la trataba de forma galante, pero en realidad solo lo hacía para conservar su pellejo. Yo he hecho eso muchas veces. Lo hago continuamente. Trato a las personas cercanas en forma galante para evitar que me asesinen. Esa situación llegó a extremos insólitos. Brinvilliers, su esposa, la marquesa, y Sainte-Croix vivían bajo el mismo techo, comían en la misma mesa. El marido Brinvilliers aceptaba este ménage à trois de buen grado. Sin embargo, la paciencia del marqués fue en vano. Ella lo empezó a envenenar igual. El tipo la trataba bien, pero la mina lo envenenó lo mismo. Lo empezó a envenenar, ¿no? Y el buen hombre en realidad se hacía servir aparte por un sirviente de toda su confianza, en vasos y en platos separados, pero ella lo envenenaba igual porque quería matar al marido. ¿Para qué? Para casarse definitivamente con Sainte-Croix. Pero en realidad Sainte-Croix se encontraba muy bien soltero y no quería casarse con ella. Entonces le daba al marido antídotos para contrarrestar el veneno que le daba la mujer. Qué difícil. ¿Entiendes? Se está poniendo. La mujer envenenaba al marido para casarse con Sainte-Croix, pero Sainte-Croix no quería casarse con ella. Entonces le decía al marido: tomá este antídoto. Y no se terminaba de morir nunca el marido. Pero todo terminó cuando el que murió fue Sainte-Croix. En realidad estaba en su domicilio haciendo experimentos y estaba manejando, andá a saber qué veneno. Tenía una máscara de vidrio, se le rompió y se envenenó hasta la pera. Bueno, la marquesa no lloró, pero se asustó, porque pensó en las cartas que le había escrito a Sainte-Croix y que la comprometían. Allí hablaba de los crímenes que había cometido y de los nuevos descubrimientos que hacían en materia de veneno. En aquellas cartas aparecían también unos documentos de un alto personaje de la corte, el señor Penautier, un preceptor de rentas públicas, bueno, que le preguntaba a Sainte-Croix acerca de algún veneno infalible que pudiera compararse con los venenos que Lavoisin le había dado a Madame de Montespan, otra envenenadora Lavoisin, ¿no? Una bruja en realidad. Bueno, no encontró las cartas de Sainte-Croix y huyó de Francia, María de Brinvilliers. Llegó primero a Londres, pero también debió huir de allí, y el mismo rey, Luis XIV, que había tomado parte del asunto, en el asunto había tomado parte, y estaba a punto de conseguir su extradición, ¿no es cierto?, de Inglaterra. Entonces la mina, enterada de esto, rajó, anduvo en los Países Bajos, fue detenida en Lieja por un agente secreto del rey, que la había encontrado mendigando en un parque. Así terminan, esto es un comentario edificante para los niños que están pensando en hacer carrera como envenenadores. No, niños, los envenenadores terminan mendigando en un parque. Era el mes de marzo de 1676, el rey Luis XIV paseaba sus armas triunfantes por todo el continente. En París no se hablaba más que de la célebre envenenadora. Y la encarcelaron en la Conciergerie. Nadie quería encargarse de cuidarla, porque tenía miedo que... En sus primeros días de prisión intentó suicidarse tragándose los vidrios de un vaso que previamente había roto con los dientes. En junio del 1676, la dama de los venenos fue decapitada. Su cadáver fue quemado y sus cenizas esparcidas al viento. Esta es la historia, la siniestra
historia de Madame de Brinvilliers. Hemos ido a la discoteca a buscar un tema musical que tuviera relación con Madame de Brinvilliers y con esta historia que acabamos de contar. El discotecario me contó que su mujer cocinaba tan mal que cada uno de sus manjares era en cierto modo un veneno, y que los Borgia darían algo mejor. Pero yo le dije que hacía algunos programas que veníamos poniendo discos de veneno y que prefería que me diera algún disco de ambiente francés o parisino, ya que allí habían transcurrido estas espantosas historias. Y me dio, efectivamente, una hermosa canción que canta Yves Montand, que se llama A París, en París. Pero me la dio con despacho en disidencia. ¿Por qué? Y porque él quería una canción de veneno. Y finalmente me obligó a decir esto que voy a decir ahora, que es una canción de venenos. En realidad, como casi todas las canciones que pasamos aquí, están modificadas para quedar bien con el comisario. ¿Y cómo sabe que está modificada? ¿Qué le cambiaron? La letra ha sido modificada y habla que en París pasan cosas, qué sé yo, pero lo que quieren decir es que la Brinvilliers, el Sainte-Croix y el marqués de Brinvilliers vivían los tres bajo el mismo techo y se envenenaban los unos a los otros. Después todo quedó reducido a paseos por los parques y a miradas entre enamorados. Sí, pero para el buen lector, una mirada entre enamorados es una copa de arsénico y el Bois de Boulogne es una metáfora del cianuro y un cielo nublado tiene olor a almendras amargas. Escucharemos a Yves Montand cantando A París. Adelante.